hablar del versículo 4 y 5, de esos dos versículos, para poder terminar una idea. ¿Ya? La mayoría de los escritos bíblicos son escritos por contextos, ¿cierto? Por ejemplo, de la vida diaria, cuando usted está conversando con alguien y le pregunta cómo está, hola mi hermano, hola mi hermana, ¿cómo está? Eso tiene un desarrollo, ¿cierto? Un desarrollo natural. ¿Cómo está? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su esposo? Su esposa? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está el trabajo? Etcétera. Va desarrollando un contexto de preguntas-respuestas, ¿cierto? De orden, de orden de ideas, yo conversando cosas que van saliendo en el momento, pero de alguna forma eso lleva un desarrollo, un desarrollo de ideas. Acá en la Biblia es lo mismo, hay partes donde el Evangelio de Juan, en este caso el apóstol Juan, va desarrollando la idea de su escrito y de alguna forma llevan un orden. Así que vamos a hablar del versículo 4 y del versículo 5. Antes de empezar, vamos a hacer una oración cortita, pidiéndole a Dios siempre sabiduría, siempre que esté con nosotros, porque ahora sabemos que somos, somos siervos, como dice la palabra siervos inútiles, y eso no quiere decir que inútil no quiere, eso se malinterpreta muchas veces. Inútil no quiere decir que como que nosotros no se va. Ahí se están conectando algunos hermanos. Sino que quiere decir que de alguna forma nosotros como seres humanos tenemos que hacer cosas que son naturales y muchas veces, ya, por ejemplo, sabiendo hacer el bien, muchas veces no lo hacemos. Entonces a eso se refiere ese contexto de esa palabra cuando decimos siervo, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. El contexto responde esa pregunta. No somos inútiles porque somos inútiles, en el sentido de que se puede ocupar como ofensiva esa palabra, sino que somos siervos inútiles porque muchas veces no tenemos la luz suficiente. De hecho, hoy día vamos a hablar de la luz suficiente de Dios para poder actuar y tomar decisiones en la vida. ¿Ya? Entonces Dios considera a una persona que no tiene luz, una persona que no sabe qué hacer, se considera inútil en ese contexto. ¿Ya? También a Ezequiel Morales, que se acaba de unir a nuestra transmisión o clase. Un poquito esto. Oh. Ya, todos me escuchan bien, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, no sé si mi hermano Antonio ahí puede hacer una oración cortita, bien breve, para solamente empezar por todos los que estamos conectados y también por esta clase, ¿cierto? Y quizás por algunos que quieren estar y no pueden. Sí, amén. Ya voy afuera porque está la familia afuera también, ya. 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 Padre Santo, y en el nombre del Señor Jesucristo, y te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos, Señor mío, con nuestros hermanos para esta nueva palabra, Señor. Padre, por favor, gracias a nuestro profesor y auméntalo en dentro de ti, Padre Santo. Abre nuestros entendimientos, Señor mío, para que podamos comprender y ver las hermosuras de tu palabra, Señor. Dice, Señor mío, a cada uno de los que estamos acá,
Tenga misericordia con aquellos que quieren conectarse, mi Señor, pero no pueden. Tenga, Señor mío, con aquellos que más lo necesitan también, Señor, aquellos que necesitan de tu palabra, Señor mío. Darte, Señor mío, seguirte, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. ¿Todos me escuchan, cierto? Sí, ya. Muy bien. Bueno, una especie de introducción. Yo siempre cuando estoy tratando de estudiar para la clase, ¿cierto? Para poder hacer esto, durante las 2 semanas que tenemos de lapsus, voy preparando algún material, algunos apuntes y cosas así. Me voy a sincerar con ustedes. Yo de repente tomo muchos apuntes, escribo harto, ¿cierto? Voy estudiando, pero no armo la clase como lo suele hacer un profesor, y que va esto primero, sino que yo anoto, ¿cierto? O dejo algunas guías por ahí, y me gusta que en el momento fluyan las cosas que tengo que decir. Okay. Usted puede pensar, oh, el hermano a lo mejor tiene todo escrito ahí, pero no es así. Tengo algunos apuntes, pero yo siempre le digo a los que me toca predicar, ocupo entre el 5 y 10% de lo que escribí o de lo que preparé, porque en el momento yo creo mucho en el área del Espíritu Santo, eh, y, y de alguna forma creo que eso es mejor, ¿ya? Una opinión personal solamente, ¿ya? No tengo nada en contra de los hermanos que se preparan y organizan sus cosas, ¿cierto? Sus apuntes, para nada. Pero de alguna forma dejo que el Señor guíe, ¿cierto? Pero sin salirse del tema, ¿cierto? Sin salirse de lo que vamos a hablar. Entonces, en la semana yo recolecté algunos pensamientos, ¿cierto? Voy meditando en la palabra del Señor y los voy a... Entonces voy a leer un poco de lo que yo anoté para que sea como una especie de introducción de lo que vamos a ver. Bueno, lo primero, este libro, este evangelio del apóstol Juan, presenta de una forma muy gloriosa a nuestro Señor Jesucristo. Él, Juan, nos presenta este libro en términos metafóricos. ¿Por qué? Porque nos presenta este libro conforme Juan va hablando, ¿cierto? Y va abriendo este capítulo en los versículos que hemos leído en clases anteriores, y dice que Jesucristo lo ve como, o lo describe como el verbo. También lo describe como la vida, también lo describe como la luz. En las clases pasadas hemos estudiado quién es el verbo, quién es el logos, ¿cierto? Ustedes ya están familiarizados, ¿cierto? Quizás no somos expertos en Biblia, pero sí sabemos que el logos, la palabra, ¿cierto? El verbo de Dios es Jesucristo. En estos versículos que vamos a ver hoy día vamos a hablar de Jesucristo como la vida y Jesucristo como la luz. Cada uno de estos términos es una forma de hablar de Jesucristo, pero siempre refiriéndose a su deidad. ¿Qué significa deidad? Divinidad, lo que realmente Jesucristo es en su naturaleza divina, como Dios mismo. Entonces podemos concluir que Él es el verbo porque es Él la comunicación directa de Dios. Él es la vida porque Él es la vida eterna misma, quien da vida a todo lo que vive o a todo lo que existe. Y Él es la luz porque Él es el único iluminador verdadero de toda realidad espiritual. ¿Ya? Entonces ahora vamos, leyendo esas palabras, vamos a leer un poco. Recuerde, vamos a detenernos solo en el 4 y el 5, pero para que esté en su mente la palabra de Dios, vamos a leer al 14, ¿ya?
Recuerden, no vamos a estudiar del 1 al 14, sino que vamos a estudiar el 4 y el 5. Pero lo vamos a leer, tenga en su corazón y también en su mente. Así que en su Biblia, ¿cierto? Que tiene ahí a mano, Juan, vamos a leer del 1 al 14, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto, perdón, ahí se conectó una hermana. Ya, ahora sí. Retomo la lectura. Al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra o ilumina a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, perdón, hasta ahí, hasta el 14. Sí, estaba emocionado leyendo. Solamente hasta el 14. ¿Por qué leemos hasta el 14? Porque la Biblia se va contextualizando, como les decía en la introducción, conversa con alguien, la conversación tiene como un fluir, tiene una idea, hay conceptos, ¿cierto? Usted está como está, usted habla del clima, por ejemplo, no responde a otra cosa que no tenga que ver con el tema. Pero sin embargo, Juan, el apóstol, del 1 al 14, habla de muchos temas, no sé si se dieron cuenta. Esa también es una razón por la cual lo leímos. Juan habla de temas en distintas formas y va tocando una variedad de temas que son importantes. En los estudios anteriores que hemos hecho en las clases, hemos considerado el hecho de que Jesús es el verbo, ¿cierto? Saber la vida y la luz. Es muy importante estudiar la vida y la luz, ¿cierto? Vamos a aprender, bueno, ya aprendimos que Él es el Logos, es la palabra de Dios directa, hablada, es el pensamiento de Dios, es de algún Dios quiere decirnos a nosotros como hijos suyos, como pueblo, lo va a hablar a través del Hijo, como dice Hebreos 1. En el versículo 4 se dice que la vida era la luz de los hombres. Y después 5 veces subsecuentes en los versículos que leímos recién, ¿cierto? Se hace referencia a Él como la luz. La luz. Otro concepto o un poco de introducción con respecto a la luz y hablar también un poquito de vida. Me gustaría llevarlos como al trasfondo de un poco de la ciencia, hablar un poco de ciencia. Ver por qué esta idea de la luz es tan apegada al Señor Jesucristo, podemos, o cuando pensamos, ¿cierto? Muchas veces la consideramos en términos bien simples. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando hablamos de luz en la casa, la luz para nosotros se prende y se apaga. Se enciende y se apaga, ¿cierto? De alguna forma lo vemos como iluminación, como fuente de energía, ¿cierto? Pero Juan mismo acá nos está mostrando que nosotros tenemos que escarbar en la palabra de Dios para poder llegar a ver realmente qué significa que Dios, o Jesús en este caso, sea
y sea la luz. ¿Qué significa que Él sea la vida y que sea la luz? Y de alguna forma, bueno, como les digo, experimentamos la luz de una forma estática. MacArthur lo explica así, dice que nosotros vemos la luz la percibimos como o está oscuro o hay luz, o dos estados. Si usted entra a su casa, ¿cierto? Llega la noche tarde porque andaba en otro lado, ¿cierto? Va a encontrar su casa oscura, los que apagan la luz, obviamente. Y si usted no prende la luz, lo más probable es que pueda tocar con algún mueble, ¿cierto? O con algo, porque la luz no las tinieblas. Vence las tinieblas. La oscuridad. Y obviamente estos términos metafóricos están en la Biblia. La vida y la luz está refiriéndose obviamente a Jesucristo, y la oscuridad netamente a lo que es Satán, ¿cierto? Satanás y la separación eterna de nuestro Dios, sobre todo en la condenación. Cuando usted lee la Biblia, los que están leyendo la Biblia, ¿cierto? Todo el año, a veces se habla de oscuridad, de tiniebla, de vaciedad, de abismo, y todo eso tiene que ver con el pecado, con la separación de Dios, con no estar. La ciencia define a la luz como energía luminosa. De hecho, busqué este dato en internet, porque cuando yo era chico iba al colegio, a mí me enseñaron que la luz se movía en 320.000 kilómetros por segundo, pero la ciencia ha hecho un cálculo nuevo en estos últimos años, y la luz se mueve en 39.792 kilómetros por segundo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esa distancia de 300 kilómetros, el electrón, lo que fluye, ¿cierto? Dentro de, en este caso, por ejemplo, la energía, en un segundo, 300 kilómetros. Yo no sé de aquí a dónde habrán 300 kilómetros, pero en mucha distancia, es muy, para que sea en un segundo. De repente un segundo es muy imperceptible. Entonces la ciencia define la luz como un proceso cuántico, o como dicen algunos, corpuscular, un proceso de un evento quizás hasta algunos llaman físico, químico. Entonces le hablo de esto, hermanos, para que nosotros podamos entender por qué Juan el apóstol, Juan el discípulo amado, toma estas dos palabras para hablar de Jesucristo. ¿Ya? También voy a las cosas que puse acá en la semana, ¿cierto? Haciendo un poco de introducción antes de mostrar los versículos y algunas palabras. Cuando nosotros pensamos en estos términos, estás viendo de alguna manera, ¿cierto? De alguna manera pequeña, ¿cierto? O lo que está directamente aplicable el Señor Jesucristo. ¿Quién es el poder divino en lo que es la esfera espiritual? Entonces eso sí, Jesucristo hace que las cosas sean visibles. De hecho, este otro dato un poco más científico, las personas que estudian el ojo se han dado cuenta, el ojo reacciona según la luz que le llega al ojo, para hacerlo más práctico, más fácil la explicación. Su ojo tiene una luz y la luz es tan rápida que nosotros, en respuesta a esa luz que nos llega a nuestro ojo, nosotros vemos las cosas. No sé si me entiende. Es como, imagínense un rayo así como un láser que le llega a su ojo, a su retina, ¿cierto? Y el ojo procesa, el cerebro esa luz que le está llegando, y es tan rápido la respuesta que tiene el ojo humano, que usted puede ver los colores, puede ver los objetos, puede ver. Entonces, Juan está tomando esos términos para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué sentido es nuestro Señor Jesucristo? Y cuando hagamos un poco de exégesis, ahora les voy a mostrar algunas palabras, ¿cierto? En el griego, nos vamos a dar cuenta que
la esfera científica o la esfera de los estudios de la luz no tiene nada que ver con lo que está hablando la Biblia. Solamente se asemejan a un sentido metafórico, ¿cierto? Por ejemplo, todos conocemos ese versículo que dice, que habla de la Biblia, que dice, ¿se acuerdan de ese que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? ¿Cierto? Y eso lo entendemos de manera metafórica tremendamente, porque lámpara es tu palabra, ¿cierto? A nosotros, y la lámpara en la noche, por ejemplo, la gente que va a cazar animales, ilumina el camino, ¿cierto? Y si no tienen iluminación, pueden caer a una zanja, pueden caer a un río, ¿cierto? Entonces ilumina, te da el paso para que tú puedas caminar y no tengas peligro. Entonces esos términos metafóricos aplicables a la palabra de Dios. Y lumbrera mi camino, ¿cierto? Nos ilumina y de alguna forma también nos dirige el camino que nosotros como hijos de Dios. Eso como introducción, para que podamos ya más o menos echar en tierra derecha, para unas cositas que tengo por aquí. Voy a compartir la pantalla para los que tengan. Aquí tengo el versículo 4, que es donde nos estamos deteniendo hoy en día, en Juan 1, 1.4 y 1.5, que es lo que vamos a conversar ahora. ¿Ya? Entonces leímos 1.4. La Reina Valera dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso dice el 4. En Reina Valera, fíjense acá que yo siempre estoy tratando de ponerle algunas versiones para que tengamos un poco más de una mirada más abierta, ¿cierto? El texto bíblico en distintas versiones. La NBI dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Solo cambia la palabra hombre por humanidad, ¿cierto? La Nueva Biblia de las Américas, que es el tercer cuadrito, este que está aquí, en él estaba era la luz de los hombres, lo mismo que la Reina Valera. La TLA, traducción lenguaje actual, que es una Biblia para adolescentes, se ven en ese prototipo para los niños adolescentes. Dice, de la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Muy claro, me gusta mucho esa versión. Y la versión BTX 4, que es Biblia textual 4, en él había vida y la vida era la luz de los hombres. En el griego acá, lo voy a leer literal para que se pueda entender. En el griego dice, en él la vida estaba y la vida era la luz de los seres humanos. La Reina Valera obviamente pone la luz de los hombres y muchas veces podemos decir, oh, la Reina Valera un poco machista y etcétera. No se trata de eso, sino que en el castellano antiguo, el lenguaje español antiguo, siempre se usa hombres como aludiendo a hombre y mujer, ¿cierto? O a seres humanos en general. Ya, pero en el griego, en el original, anthropos significa, ¿ya? En él la vida estaba, o estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Voy a hablar de algunos términos que tenemos aquí en este versículo, ya, si alguno quiere anotar, alguno quiere hacer alguna... cuando dice en él, que es la primera dos palabras de este capítulo 4, en él está refiriéndose a Jesús mismo, al Logos, a la palabra, al Hijo de Dios. En él estaba la vida. ¿Ya? Ese estaba, en el español, se tiende a entender como en pasado, porque dice estaba, ¿cierto? Pero yo le enseñé en el versículo 1, no sé si se acuerdan, que es el in, del verbo ini, que sale ahí, nb, ¿cierto? Aquí, eimi, en el griego,
significa continuamente, es un verbo imperfecto que significa como de alguna forma aludiendo a la eternidad en un estado. Entonces también se puede leer como está, como algo presente, solamente que nosotros en nuestro tiempo como somos seres, recuerde que somos seres, pasado, presente y futuro vivimos nosotros, pero Dios es eterno. Él no está sujeto a las leyes naturales que Él nos aplica en este mundo. Él es eterno, Él aplica desde la eternidad hacia el tiempo. Nosotros del tiempo hacia la eternidad. Entonces en Él, en Jesucristo, está la vida o estaba la vida. Y esta vida obviamente es la palabra en el griego zoe, arribita ahí, con Z. Y zoe significa vida espiritual. Por si lo quieren anotar. Que tiene que ver con el ámbito espiritual. ¿Ya? Aquello que ha venido al mundo, ¿cierto? Que es Jesucristo, Él es el Logos. Él, el Logos, era la vida, o estaba la vida. Vuelvo a repetir, ese estaba en el español se entiende como pasado, pero no pensemos en los tiempos modales, sino que pensemos en Él está la vida, o estaba la vida. Sabemos que el poder que crea y sustenta la vida en el universo es el Logos. Usted eso lo sabe, lo aprendió en el Juan 1.1, ¿cierto? En unas clases pasadas. Esto es lo que quiere decir Pablo mediante el verbo perfecto pasivo, ¿cierto? Que habla en Colosenses, por ejemplo, cuando 1.16. No sé si Toñito puede leer Colosenses 1.16 rapidito, por favor. Por ahí Sí, está. délo nomás. 16 dice, porque en él fueron creadas cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Sí, y sabemos que ese Él, ¿cierto? Es Jesucristo. Tremendo versículo que nos aclara un poco esta panorámica. También la afirmación, ¿cierto?, que hace Jesucristo en Colosenses, lo que recién acaba de leer nuestro hermano, si usted la lee sin pensar en Jesucristo, al tiro usted piensa en un ser superior, ¿cierto?, en Dios, que es lo que hablábamos en una clase atrás, que muchas veces nosotros atribuimos el poder creativo de un ser superior solamente al Padre. Pensamos, sí, un Dios, o el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos, Jehová, el Yahweh del Antiguo Testamento, o el Yahvé. Sí, Él es creador, y siempre con ese Dios neutro, un Dios padre, ¿cierto? Un viejito, algunos se lo imaginan como un anciano, ¿cierto? La Biblia nos enseña, ¿cierto?, que este ser eterno, que es Dios mismo, subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces eso atribuye obviamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean iguales, en poder, en deidad, en atributos, en adoración, y en todo eso. La idea de Toñito, lea Hebreos 1.3 mientras explico esto. Esta es la idea de Hebreos 1.3 cuando dice sosteniendo todas las cosas por la palabra, su poder o de su potencia. Hebreos 1.3. Aquí estamos. El cual siendo autor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí, ¿no ves? Tremendos versículos que hablan de ver de Jesucristo como Dios, ¿cierto?
Él sostiene todas las cosas. Imagínese, hermano, mire, usted, yo sé que usted de repente piensa la inmensidad de las cosas, en lo creado, en los animales, en la playa, ¿cierto? En todas las cosas que Dios nos da, en el alimento diario, en la familia, en los hijos, lo que Dios de alguna forma ha provisto, porque somos sus hijos y nosotros atribuimos todo lo que tenemos a nuestro Dios. Pero esto impacta sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. O sea, Dios sustenta la creación con la palabra. Sabemos que la palabra es Cristo, ¿cierto? Entonces podemos atribuir que Cristo mismo es el que sustenta la vida en este planeta. Todo lo en el mar, ¿cierto? Los científicos dicen que hay aves que se reproducen por huevo y hay 9.000 especies. Imagínense, 9.000 especies en el mundo de aves que se reproducen por huevo. O sea, él al momento de decir la palabra, creado, él tiene un poder ilimitado en el sentido de expresar la palabra y que sea hecho. De hecho, tiene la capacidad de crear de la nada. Ese es un tremendo mensaje, una tremenda enseñanza de que nosotros tenemos que aprender. Porque el ser humano cuando hace algo, siempre el ser humano cuando hace algo hay una... Ahí sí, entró Ezequiel. El ser humano cuando realiza algo, alguna creación, muchas veces ocupamos mal la palabra porque la palabra crear, yo hice esto, yo creé esto. Y esa es una palabra mal usada porque la Biblia cuando habla y atribuye a Jesucristo, atribuye a Jesucristo como el crear de la nada, el crear la materia prima. ¿Cierto? Por ejemplo, a ver, ¿qué podemos poner de ejemplo? Un ser humano no puede crear una manzana, por ejemplo. Puede tomar una manzana, sacar y mutar y trabajar en la química de cómo se produce esa manzana en cierto árbol, hacen injertos y pueden hacer muchas cosas, pero un ser humano no, con la palabra de su boca, que se haga un árbol de tal especie y eso en el momento crezca. Ese es el poder de la que en este caso aplica a Jesucristo, que es lo que estamos viendo. Entonces, ¿por qué le hablo de todo esto? Porque esto encierra todo lo que le estoy diciendo, esa frase, en él estaba la vida. Y la vida, obviamente, de alguna forma, este versículo ocupa la palabra Zoe, espiritual. ¿Ya? Y como leímos en Colosenses y Hebreos, como lo leyó recién Toñito, atribuimos que Dios de un punto de inicio desde lo espiritual a lo físico. Y usted me va a decir, pero ¿cómo sale eso? Sale en la Biblia así. En vez de leer de nuevo ese versículo, cuando dice de que de lo que no se ve, hizo las cosas que se ven, que está en Colosenses, por favor. Entonces, uno era 1:13. 16, 1:16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Se da cuenta? Sean tronos, sean dominios, sean principados, eso se refiere a todo el ambiente espiritual, sea los demonios, los ángeles, y todo lo creado en el sentido espiritual. También habla de las cosas físicas, todo lo que es humano, las frutas, las verduras, los animales, todo lo que está en el mundo, lo creó Jesucristo con el poder de su palabra. Así de potente, así de increíble, así de soberano es nuestro Dios. Así es Jesucristo. Y muchas veces nosotros como que menospreciamos, como le dije anterior, miramos a Cristo de una forma subyugada al Padre, lo vemos como abajo, como Él es el Hijo, el Padre tiene toda la preeminencia,
Y no, la Biblia nos muestra que no es así, que los tres son iguales. Padre, Hijo, Espíritu Santo poseen los mismos, el mismo poder creativo, y muchas veces en la Biblia intercalan roles o conversaciones entre sí. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces sigo para seguir explicando en contexto este versículo. En él estaba la vida, ya sabemos que esa vida es la vida espiritual, ¿cierto? El ser humano, recuerden, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Como seres tricótomos. Tres cosas: cuerpo, alma, espíritu. En el cuerpo está todo lo que uno ve: músculos, cartílagos, pelo, todo lo que usted ve en el cuerpo físico. Alma son las cosas que no se ven: intelecto, carácter, voluntad, emociones, ¿cierto? Todo lo que de alguna forma no se puede. Usted no va al almacén y dice: deme 1 kilo de amistad, 1 kilo de amor. Esas cosas son almáticas. Eso pertenece al alma. El espíritu es el hálito, el aliento de vida, lo que Dios puso como punto de inicio para que nosotros podamos existir. El hálito de vida. Entonces, en él estaba la vida, ¿cierto? En él estaba la vida. Y la vida, esta vida espiritual, esta vida, que obviamente es Cristo mismo, Cristo de alguna forma es vida en dos sentidos. Él debe dar vida y a la vez Él es la vida, el punto de inicio de la vida, ya sea espiritual o física. ¿Ya? Eso es importante que entendamos. ¿Ya? En Él estaba la vida espiritual. En Él siempre ha estado, eso es lo que significa el in, o el verbo eini, un presente imperfecto, que significa continuamente o en un estado eterno. En Él siempre ha estado la vida. La vida, esta vida Zoe, era la luz, para que lo vamos entendiendo. Esta vida espiritual, ¿cierto? De nuevo sale ahí, ¿cierto? Están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí, ya, ok. Es que de repente pienso que se fueron o están durmiendo. Entonces, esta vida Zoe, dice, Eimi, era de nuevo. Y el era, ¿se acuerdan de lo que recién les dije? Es continuamente. O sea, de nuevo, dentro de lo continuo que es la vida arriba, en él estaba la vida continuamente, perfectamente, eternamente. Y la vida era de nuevo, continuamente, perfecta o eternamente, la luz. Ahí de nuevo entramos en contexto de la luz eterna. Era la luz de los seres humanos, de la humanidad o de los hombres. ¿Ya? Esta luz, dos conceptos importantes entonces, versículos: vida y luz. Juan 1:4, ¿cierto? En él estaba la vida, primer concepto, y la vida era la luz, los hombres. La luz, la palabra en griego es phos, ¿cierto? Phos, y de ahí viene todo lo que tiene que ver con la transliteración, cuando usted saca una foto con su celular o con su cámara fotográfica profesional, viene de esta palabra phos, de foto, de luz, de haz de luz. De ahí viene la palabra foto o fotografía. Las plantas, cuando tienen su desarrollo de crecimiento, en ellas, no estoy seguro muy bien, pero si hay plantas y también insectos que a ellos le ocurren, a los insectos creo que se llama metamorfosis y a las plantas y viene de esto, del fos, de la luz, de los seres humanos. De alguna forma, explico de nuevo un concepto que dije en la introducción, que es muy importante, muy importante. La luz disipa las tinieblas. Muy importante. Cuando usted entra a un cuarto, a una pieza, ¿cierto? Como le quede, y está apagada, usted no ve nada. Pero usted prende la luz y al tiro se va a las tinieblas y puede transitar dentro sin tener ningún riesgo ni de caída ni nada. La luz disipa las tinieblas.
Pero si usted toma tinieblas, suena un poco raro decirlo, pero si usted toma tinieblas y la trae a la luz, las tinieblas van a apagar la luz. No puede ocurrir el fenómeno a la inversa, que es lo que dice el verbo que lo vamos a ver también ahora. ¿Se entiende la analogía? O sea, yo entro a una pieza, ¿cierto? A un lugar que está oscuro y yo prendo una luz, lo que sea, y se disipa las tinieblas. Se enciende, ¿cierto? Y yo puedo ver, tengo iluminación, puedo caminar de una forma segura. Analogías obviamente son atribuidas a la palabra de Dios como explicación de la luz, ¿cierto? Voy a leer acá también otro apunte que tengo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre todo, no vamos a leer los textos, sino vamos a retrasarnos mucho, pero la luz sale también en una iluminación refiriéndose a la sabiduría, refiriéndose un poco al conocimiento y a la inteligencia, ¿ya? Lo más probable es que el Juan, para hablar de Fos, está hablando de una generalidad de términos, ¿ya? No es solamente iluminar pues, la palabra de Dios, no es solamente iluminar en el de que nosotros tengamos el camino verdadero, ¿cierto? Que podamos caminar en una senda segura, ¿cierto? Sino que habla, el Fos en el griego significa todo. Está hablando de sabiduría, está hablando de inteligencia, está hablando de comunicación, ¿cierto? De conocimiento, está hablando de todo lo que es Jesucristo en sí. Y como Jesucristo es Dios, tiene atributos obviamente eternos, que de alguna forma ni siquiera nosotros humanos podríamos definir, ¿ya? Así que cuando hablamos de luz, habla todo lo que tiene que ver con esto, con conocimiento, sabiduría, la misma palabra de Dios, ¿cierto? Y todo esto viene desde la eternidad. Y esto es lo rico de esto, de que esto viene del cielo. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Y Él permitió que estas palabras estuvieran escritas en nuestra Biblia. La luz era la vida de los hombres. Es una proposición equivalente. Hay algunos eruditos bíblicos que incluso llegan a la conclusión de que vida y luz son intercambiables. Y usted lo va a ver en contexto en muchos versículos del Nuevo Testamento, en que Jesucristo, por ejemplo, habla de la luz y habla de la vida. Por ejemplo, mire, vamos a tomar unos minutos para hacer este ejercicio, para que lo podamos leer, ¿ya? Hermano Antonio, no importa que nos demore un poquito, pero voy a pedirle a algunos que lean, ¿cierto? Y ahí les voy diciendo el turno. Busque Juan 21, va a leer el versículo 21 y el versículo 26. ¿Ya? Hermano Samuel Ramírez, si puede leer Juan 11, 25. ¿Ya? ¿Quién más está? ¿Quién más querrá leer? Para que compartamos un poquito. Hermano Sebastián, ¿usted tiene alguna Biblia a mano para que me ayude a leer? ¿Puede? Sí. Sí. Juan, va a leer usted. El hermano Antonio va a leer Juan 5, el 21, versículo 21, y se salta al versículo 26. El hermano Samuel va a leer Juan 11, el 25. No sé si alguien más podrá leer 14:6. Hermano Sebastián lee 14:6. Sí. Ezequiel Morales, ¿tú puedes leer? ¿O está ocupadito? Sí, dale. Ya, 1 Corintios 45. 1 Corintios 15, el verso 45.
Ya cuando quiera, ¿no? Sí, vamos a partir, porque hay una serie de versículos. Sí, ahora le vamos. Y el último puede ser, hermana, a ver, hermana Verónica, ¿puede leer? Primera de Juan, si tiene una Biblia a mano. Primera de Juan 1:2. Primera de Juan 1:2. Ahí mientras lo buscan, empieza el hermano Antonio, sin dejar de pensar en lo que estamos conversando, ¿ya? Vida y Ya. la vida era la luz de los seres humanos, ¿ya? Ya, hermano Antonio, Juan dele nomás. 5:21. Porque Sí, como el Padre levanta a los muertos y les da, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y el versículo 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado a él tener vida en sí mismo. ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que está muy claro ahí que el Padre y el Hijo comparten la misma vida, la misma Zoe, la misma vida espiritual? Cualquiera de los dos, porque ambos son Dios, ¿cierto? Obviamente el mismo Dios, pueden dar esa vida. Ahí está lo que leyó el hermano Antonio. Juan 11:25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya, muy bien. Ahí está más que claro, ¿cierto? Resumo bien rápido para seguir leyendo. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ya esa palabra también en vida es Zoe, yo soy la vida espiritual, ¿cierto? El que crea en mí, el que crea en Jesús, aunque esté muerto, ese muerto es físicamente, porque el contexto es Lázaro, había muerto, ¿cierto? Aunque esté muerto, el que cree en mí y va a la tumba porque ya murió, ¿cierto? En la primera muerte habla Apocalipsis, aunque esté físicamente, vivirá. Y ese vivirá está en el contexto de Zoe, de vivir eternamente con Cristo espiritualmente. ¿Ya? Una explicación bien rápida para que se pueda entender. Juan 14:6. Creo que lo tenía en hermano Sebastián. Pero muy claro. Yo soy el camino, ¿cierto? La verdad y la vida. Son los tres eslogans que tiene el Hijo de Dios con el Padre, por así decirlo. A mí me gusta como lo explica Samuel Pérez Millo, que Jesucristo ese es el camino, es un camino que se hace desde la tierra, ¿no? Porque Jesucristo tomó carne humana y vino a esta tierra, ¿cierto? Y Él es el puente, Él es el mediador, ¿cierto? Él es el camino. Y Él vino a entregarnos la verdad, si dice ese mismo versículo, la verdad. La vida, que Él es la vida Zoe, vida espiritual, que es el contexto que estamos conversando. Vino la verdad y la vida. Ahí está resumido completamente el Evangelio. Primera de Corintios 15:45. Voy. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ya. Espíritu vivificante. El contexto, obviamente, es vida espiritual. Lo que hace, este otro detalle muy importante, lo que hace Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ya sea cualquier persona de la Trinidad, cualquiera de las tres, lo hace en el sentido espiritual. Ya nosotros como somos mentes pensantes carnales, muchas veces estamos pensando en lo que se aplica a la carne. Pero en caso, Jesucristo es el espíritu vivificante, obviamente vino a resucitarnos, vino a resucitar ese espíritu muerto que cayó en Génesis por haber pecado, ¿cierto? Y ese espíritu vivificante de alguna forma está representando la vida misma que estamos conversando, ¿ya? Recuerde que estos versículos son referencias cruzadas para no salirse del tema. Ya, yo voy a leer Colosenses 3:4 y de ahí viene Primera de Juan. ¿Está? Colosenses 3:4.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí está diciendo de alguna forma, cuando Cristo, vuestra vida esté, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que quiere decir este texto también en el griego, quiere decir, cuando Cristo, vuestra vida, nuestra vida, la de nosotros, Jesucristo se va a manifestar de una forma tan gloriosa, ¿cierto? Que esto apunta a la glorificación, cambio de nuestro cuerpo, que sería la última etapa de la salvación. Recuerde, la salvación, justificación, santificación, glorificación. Y muchas veces los contextos hablan referente a la salvación en los 3 tiempos. En este caso, en una forma futura. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. ¿Ya? Eso quería saber. Ahora viene Primera de Juan, ¿cierto? Primera de Juan 1:2. ¿Lo tiene por ahí? Hermana Verónica, ¿está por ahí? Ahí, Sí, ahí sí. Primera de ya, Juan, leo el versículo. sí, Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 2. Ya, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. También, muy bien. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Se dan cuenta que el Zoe está aplicado a Jesucristo mismo? O sea, como les dije, Jesucristo mismo es el Zoe del Padre, ¿cierto? Él por sí mismo, como leyó nuestro hermano Antonio en la primera cita de la referencia cruzada, de que el Padre de alguna forma tiene la potestad de dar vida a los que Él y el Hijo también, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos conversando, es el contexto. Yo no quiero que se vayan del contexto ni que nos vamos para otro lado, sino que estamos hablando de la vida misma como vida espiritual, ¿ya? Como vida, claro, claramente vida espiritual. Un comentario al margen. Yo creo precisamente de que Jesucristo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas veces Jesús le baja el nivel a la vida bios, que es la vida en contraste de la vida Zoe. Vida Zoe es Dios, vida biológica, la vida física que tenemos nosotros, ¿cierto? Jesucristo muchas veces de alguna forma aplacó esa idea de la vida de la vida misma como nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, hay un versículo, no recuerdo la cita, pero hay un versículo que dice algo como la idea de que cualquiera que quiera salvar su vida, perderá, pero el que la pierde por causa como de la mía, de mi vida, de la vida espiritual que Jesucristo nos da, la hallará. ¿Qué hallará? ¿Puede silenciar el micrófono? Juan 12:25 ese. Sí. Sí, exactamente. Entonces, ya, muy bien, estamos en este contexto. Primera de Juan 5:11 también lo voy a leer yo, aprovechando que estoy en ese libro. Primera de Juan 5:11 dice, y que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Más claro, no puede ser. Y este es el testimonio. O sea, se refiere al testimonio del Evangelio, ¿ya? A la buena nueva en sí. Y este es el testimonio, este es el mensaje principal del Evangelio, de la Biblia, que Dios nos ha dado vida eterna, obviamente hablando de Zoe, y la vida, esta vida Zoe, está en su Hijo, más que Cristo es el portador de esta vida espiritual que nosotros la hemos recibido, ¿cierto? Apocalipsis 22, aquí lo voy a leer para que lo hagamos un poquito más rápido. Esto es tremendo, Apocalipsis 22, que es el último capítulo de la Biblia, ¿cierto? Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Se acuerdan que Jesucristo se paró en medio de la multitud en Juan 5, 6? Y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, ¿cierto? Nosotros nos imaginamos al tiro algo, ¿cierto? Nos imaginamos una cachantún, quizás. Ahí, oh, tengo sed. Porque nosotros pensamos en las cosas carnales, ¿no? Pero Jesucristo estaba hablando de la vida Zoe, de lo que Él puede dar. Después, lo leo de nuevo, Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, ¿cierto? Resplandeciente como el cristal, o como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hay una regla gramatical que en el español se llama la conjunción, que es la Y, ¿cierto? Cuando conceptos separados por la Y quiere decir que son lo mismo. Que salía del trono de Dios, o sea, el trono de Dios y del Cordero. En este caso podemos pensar, el trono de Dios y el Cordero de alguna forma son lo mismo en el sentido de lo que representan. Obviamente son cosas diferentes, conceptos, pero representan lo mismo. O sea, del trono de Dios sale el río y el Cordero mismo sale el río. ¿Ya? Para que se pueda entender. ¿Se acuerdan lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando los israelitas fueron sacados de la esclavitud, ¿cierto? Y empezaron a tener sed. ¿Qué es lo que hizo Moisés? El pueblo estaba enojado y estaba renegando contra Dios. Golpeó la piedra. Sí, ¿y qué salió? Salió agüita. Agüita. Obviamente agua física, porque ellos tenían sed, ¿cierto? Ya, eso también es una tipología de Jesucristo, ¿cierto? Estando en el desierto, cuando usted pase el desierto, pase la prueba y pase todas estas cosas que pasamos en la vida, el único que puede saciar, el único que le puede ayudar es Jesucristo. Él es la roca, ¿ya? Son tremendas tipologías de Jesucristo. Yo creo que con eso está explicado Zoe, que me interesa que el versículo 4 lo puedan entender a profundidad. Ahora que cada vez que un predicador hable de Zoe, de la vida espiritual, pues lo que significa. En él estaba la vida, y esa vida es la vida espiritual, ¿cierto? Y la vida era la luz de los hombres. Voy a compartirles ahora de nuevo para que hablemos un poquito del verso 5. ¿Ya? El verso 5. Que me deje compartir esta cosa aquí. Ya, aquí está. Juan 1.5. Recuerden, estamos centrados en 4 y en 5. El 5 dice, y la luz en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso es lo que dice la Reina Valera. La NBI dice, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. La Biblia de la América, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Traducción lenguaje actual, la TLA, la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Muy claro. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pudieron extinguirlas. ¿Ya? 5 tipos de versiones los pongo acá para darle un poco más de realce y más abrir un poco más el espectro del versículo. Vamos a analizar también un poquito Juan 1.5 en el griego, con el versículo 4. ¿Ya? Yo trato, otro comentario al margen, yo trato de explicar, hermanos, de una forma bien simple, porque de repente estos temas del griego, ¿cierto? Se pueden complicar, a lo mejor usted los ve como técnico, muy... Pero es necesario hacerlo para que usted le podamos sacar todo el espectro a lo que la palabra de Dios quiere decir, ¿ya? Así que Dios me ayude para tener las palabras precisas. ¿Ya? Dice, y la luz en la oscuridad
o resplandece, como dice la Reina Valera. Y la oscuridad no la pudieron sofocar, dice en el griego, no la pudieron aplastar o apagar, ¿cierto? La Biblia de la América, la Nueva Biblia de la América dice, no la comprendieron. Hay un comentario al margen de John MacArthur que dice que no es la palabra precisa porque comprender tiene que ver con algo como entender, como entender un tema, ser entendido. Pero eso no es lo que está diciendo el griego. El griego lo que está diciendo es de que no han podido, de hecho le voy a poner acá, aquí, no sé si lo pueden ver. Perdón. Juan 1, 5. Ahora, y la luz en la oscuridad está brillando y la oscuridad a ella no la han podido echar hacia abajo, o la tomaron hacia abajo. Eso quiere decir, obviamente, no la han podido abrumar, apagar, sofocar, aplacar. Y esa palabra aplacar es la palabra catalambano en el griego, y quiere decir apoderarse, poseer, ¿cierto? Alcanzar, asir, comprender. En el griego lo que quiere decir que obviamente lo que expliqué hace un ratito atrás, que la luz brilla tanto que la luz lucha contra la oscuridad, o la oscuridad contra la luz, mejor dicho, y las tinieblas no prevalecen contra la luz, ¿ya? De hecho, este versículo es tan importante, el 1.5, porque aquí está la base de lo que significa el Evangelio para las personas en el mundo. Aunque de alguna forma explícita no dice nada del Evangelio en el sentido del contenido del Evangelio, ¿cierto? No explica nada del Evangelio, pero podemos entender la profundidad que tiene la luz, sabiendo que esto es cierto que la acabamos de ver. ¿Qué es lo que produce a las tinieblas? ¿Qué es lo que produce cuando usted, si lo llevamos a una manera práctica, qué es lo que produce usted cuando usted habla de Cristo? Usted predica la palabra de Dios. Cuando usted le habla a una persona que no conoce a Cristo, que no es cristiana, ¿cierto? Que no guarda su palabra y no está en el camino de la luz, recto hacia la vida eterna, esto es lo que produce. La luz en las tinieblas va a resplandecer. Esto va a iluminar esa mente quizás que está atribulada o está atrapada por las tinieblas. Y las tinieblas no van a prevalecer contra eso. Entonces ahí ya puede entender un poquito más el contexto de lo que significa esto. ¿Ya? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Del versículo 1 al 5, muchos, puede decir, estos personajes que son como los eruditos, han catalogado como del 1 al 5 como la representación de Jesucristo como deidad, la presentación de Jesucristo como Dios. ¿Ya? Concepto, por ejemplo, acá, tinieblas, la luz en las tinieblas, como les comenté hace un rato, tinieblas tiene que ver todo lo que es la dimensión de Satanás, los demonios, ¿cierto? Satanás, su reino demoníaco, toda la mente en el área espiritual, sino que en el área también de pensamientos, ¿cierto? La Biblia dice que cuando uno predica el Evangelio puede llevar cautivo a gente, ¿cierto? Que están engañadas o están cegadas por Satanás. Entonces, tinieblas es un término muy abierto, muy amplio, ¿ya? También la significa la separación eterna con nuestro Dios Yahweh, o Jehová, o Cristo. Las tinieblas son notación, ese significado. La luz que es Cristo resplandece en las tinieblas de Satanás. Van a resplandecer siempre, siempre, y nunca la van a... ¿Ya? Y esta guerra de dominios va a estar obviamente, hasta que Jesucristo venga y establezca el reinado milenial para los que somos dispensacionales, ¿cierto? Que creemos en el reino físico de Jesucristo. Y él es un reino milenial de 1000 años, ¿cierto? Acá en la tierra. Satanás va a ser atado por 1000 años, dice la palabra de Dios. Y
Satanás, la cabeza de las tinieblas va a ser atado, obviamente significa eso, de que ya no va a haber oscuridad que de alguna forma pueda abarcar las mentes de las personas. ¿Ya? Esto no es muy complicado de entender referente o comparado al 1, versículo 4 que vimos recién, sino que esto se explica mejor así, de una forma más práctica. ¿Ya? La luz y las tinieblas resplandece y las tinieblas contra ella. A mí me gusta hacer estos retoques de volver a leer, mire. Como ya sabemos lo que significa del 1 al 5, lo voy a leer de nuevo. En el principio era el verbo, o el logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no contra ella. Más que claro, yo creo que con estos estudios, yo creo que usted a lo mejor tiene más luz hasta ahora, desde el 1 al 5. ¿Cierto? En el principio era el verbo, el versículo 1, hablamos de la deidad de Cristo, o sea, preexistencia, de la coexistencia y de la autoexistencia como Dios. En el 2, este era en el principio con Dios, es una, de nuevo, como que asegura o reafirma el versículo 1, ¿cierto? Este era en el principio con Dios. El Logos estaba en el principio con Dios. El 3, todas las cosas por él fueron hechas, en la clase pasada, donde vimos que Jesucristo es el creador, es el agente creativo de Dios, ¿cierto? Y sin él, sin Jesucristo, nada de lo que usted pueda mirar en vida física, bios, o vida espiritual, Zoe, fue hecho. ¿Ya? Y aquí entramos, obviamente, es la clase de hoy. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Lo acabamos de estudiar. 5. Y la luz de las tinieblas resplandecieron, no prevalecieron contra ella. Eso ha sido lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Voy a leer acá también otro comentario. Un comentario bastante interesante aquí, como para ir cerrando, para que abramos 15 minutos de pregunta o de alguna consulta. ¿Ya? Voy a leer un comentario que me gustó de Samuel Peremillo, que dice: esta interpretación trae una necesaria consecuencia, como es determinar lo que fue hecho en él, lo cual él es la vida, o era la vida en él. Lo que quiere decir acá que muchas veces el griego, muchas veces como que intercala las palabras, unas antes y otras después, ¿ya? Lo mismo corresponde a era o es luz, aunque realmente no afecta demasiado la propuesta, ¿cierto? Cuando hay cambios de palabra una tras otra, no cambia mucho el producto. Es una regla matemática. Cuando usted multiplica el primer número por el segundo, no altera el resultado de esa multiplicación. Acá es lo mismo. Aunque realmente no afecta demasiado a la propuesta, desplaza la vida y la luz a lo creado, o a una experiencia de esa creación. La base reflexiva, que es de todas las cosas hechas por el verbo, tienen vida en él. Eso es claramente, lo acabamos de leer. Esta vida puede ser física, ¿cierto? O biológica, en el sentido de que lo que existe, en el sentido de acción real, fue hecha por el verbo. Por el verbo. Lo repito para que quede claro. Esta vida creada, ¿cierto? Puede ser física o biológica, ¿cierto? En el sentido de lo que existe está en un sentido creativo, real. Esto fue hecho por el verbo, en el verbo y para el verbo. Esa es una frase que me... De otro modo, se trata de la vida divinamente ampliada o participada de Dios, donde esa vida va a ser también la luz. Esa creación sería vida y luz, en el sentido de que serían la revelación directa a los hombres de la existencia y omnipotencia de Dios. De ahí que la luz que les llega los conduce al Salvador, el verbo encarnado introducido en la esfera de los hombres, para
realizar la obra redentora que permita a estos un encuentro con Dios en vida biológica, recibiendo por fe la vida eterna, posesión exclusiva de Dios. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la noción de vida y evangelio pertenece a la esfera de lo divino y nunca de lo creado. ¿Se fijó en eso? Sin embargo, debe estar que la noción de la vida y de la luz aplicado al evangelio pertenece a la esfera de lo divino y nunca de lo creado. O sea, el evangelio obviamente no es como una creación Dios, sino que el evangelio viene del cielo, un evangelio eterno. Esto pertenece a la esfera de lo divino y nunca de lo creado. Juega transferir la posición del verbo en el seno trinitario a la del agente comunicador de vida y a la luz de todo lo creado, que no está en el pensamiento de Juan. Determinar el sujeto, con esto termino. Determinar el sujeto de la cláusula es evidentemente necesario. Aunque aparezca abrupto, en cambio, no lo es si se aplica a la expresión en él estaba la vida, al mismo sujeto que amplio el tramo que se estudia del prólogo. Es un poco complicado el lenguaje de Samuel Pérez Millo, pero lo que quiere decir de que, simple, lo traduzco en estas palabras, mire. Cuando usted dice, por ejemplo, Juanito fue a comprar un lápiz, por dar un ejemplo, Juanito sería el sujeto, fue a comprar un lápiz al predicado. Todos aprendemos sujeto y predicado en el colegio, ¿cierto? Pero lo importante de esto, o ascende de esto, es que la palabra en él estaba la vida, en él sería el sujeto, ¿cierto? Estaba la vida sería predicado. Y de alguna forma, la regla gramatical, muchas veces el pronombre personal en él, no se atribuye como un sujeto que tenga un verbo aplicativo, que quiere decir de que la acción. En este caso, el sujeto en él sería Jesucristo. Y estaba la vida sería el predicado. En la cláusula en él estaba la vida tiene como sujeto al verbo y no a la creación. Lo importante de esto, de que la preeminencia o la importancia es neta. Lo repito, como lo hemos visto desde el versículo 1 al versículo 5, hemos visto un prólogo, una presentación, un prefacio de Jesucristo mismo, de Jesucristo como Dios mismo, autoexistente, teniendo vida en sí mismo, coexistente, que existe al lado de Dios, distinto de Dios Padre, pero a la vez es Dios, ¿cierto? Y preexistente, la eternidad, que Jesucristo siempre ha existido. Entonces, con esto podemos finalizar, ¿cierto? La materia en sí de la clase. Espero que haya quedado claro, ¿cierto? Si hay ambigüedades, ustedes me las hacen saber ahora para que compartamos un par de preguntas. Y ahí compartimos, no sé, algunas diferencias, ¿cierto? Lo que quieran preguntar. Ya más o menos tenemos claro lo que es nuestro Dios, el verbo. Como les decía, no sé si hay preguntas, consultas, algo técnico, algo no tan técnico, alguna idea. Nos quedan 10 minutitos. ¿No? ¿Sí? A veces parece, ¿cómo se podría decir? A ver,
un poco enredado uso el que el Hijo sea Dios y el Padre sea Dios. ¿Cómo se podría explicar bien eso? Ya, sí, eso, bueno, es una consulta referente al versículo 1. ¿Ya? Lo respondo así, bueno, le pido a Dios que me dé sabiduría para poder responderlo. Lo primero que decir a esa pregunta es que la Biblia muestra una pluralidad. ¿Qué significa eso? De que siempre ha mostrado desde Génesis y Apocalipsis nuestro Dios, en el cual nosotros creemos como cristianos, se muestra al ser humano y se muestra en la Biblia y se da a conocer, se revela tres personas distintas. Y hacemos énfasis en eso, personas distintas. Padre, el Hijo, ¿ya? Nuestro Dios es uno. Es uno. 4. Deuteronomio 6:4. Si quieren lo buscan para que lo leamos. Búsquelo con paciencia nomás si tenemos un par de minutos acá. Porque a nuestro Dios son tres personas. Muchos dicen, los cristianos tienen tres dioses. Pero no es así. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Más que claro, ¿cierto? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno, solamente un Dios en la eternidad, solamente un Dios. No hay otra dimensión o alguien, una emanación de Dios. Solamente es uno. Él en sí mismo, en su deidad, en su magnificencia, ¿cierto? En todos sus atributos, Él ha querido mostrarse y revelarse al ser humano en tres partes, en tres personas. Él tiene esa capacidad de, no sé si sea bueno el término, pero como subdividirse. Entonces, si entiendo ese concepto de que Dios es una pluralidad, al hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo de que es un Dios en tres personas y las tres personas son coiguales. ¿Por qué se dice coiguales? El prefijo co significa al lado de. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en deidad, en sabiduría, en conocimiento, en polvo y todo eso. Pero lo que tenemos que aprender como cristianos, ¿cierto? Que muchas veces nos cuesta y está bien porque nos cuesta un poco esa revelación, es que Jesucristo, siendo eterno, siendo Dios mismo, la segunda persona de la deidad, cuando viene a la tierra y toma carne humana, se humana, ¿cierto? Se pone debajo del Padre en humanidad. Simple. ¿Por qué? Porque el ser humano es menos que Dios. El ser humano es una creación de Dios. Pero no porque Jesucristo una naturaleza humana para vivir y venir acá al mundo, ¿cierto? En su naturaleza humana se pone debajo del Padre, se pone al servicio del Padre porque es un ser humano al tomar naturaleza humana. Pero siendo humano es Dios porque tiene una naturaleza divina. Entonces Jesucristo, hay que entender esto. Hay que entender seriamente. Si Jesucristo es Dios y Jesucristo es ser humano, algo pasa ahí. Han llegado a una incongruencia, en la historia hubieron divisiones, entraron grupos de herejes negando de que él era humano, otros negaban que era Dios. Pero el cristianismo históricamente ha reconocido de que ese personaje histórico, Jesucristo, en él
como lo leyó el hermano Antonio, en él reside toda la plenitud de la deidad cuando hablamos de Colosenses. En él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, plenitud de la deidad, lo pleno de Dios estaba en él, en su cuerpo. Entonces podemos concluir que Jesucristo es una persona divina humana. ¿Se entiende? Entonces es Dios nosotros. Por eso que Isaías 9:6 dice que un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido, y explícito, ¿no es cierto? Y lo llamarás Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, etcétera, etcétera. En otra parte por ahí dice Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros, o Dios con los hombres, con los seres humanos, porque en él habitaba. Entonces, lo que tenemos que hacer, tratar de pedirle al Señor sabiduría, ¿cierto? Y que nos abra la mente para que podamos entender que nuestro Dios a la vez es uno y a la vez es tres. En ningún momento, si yo estoy adorando al Padre, ¿cierto? No estoy adorando al Hijo, ¿cierto? No tenemos que hacer esas diferencias. Dejó un orden de oración, como les comenté en las primeras clases, orar al Padre en el nombre del Hijo y el que intercede del Santo. Entonces, nuestra oración es trinitaria, netamente, es intertrinitaria. Siempre se van a manifestar de la deidad, aunque nosotros no queramos, aunque no lo creamos, pero siempre van a estar los tres, porque son coiguales, están juntos siempre. Dice Juan 1:1, lo que hemos visto en las primeras clases, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Ahí hay una diferencia, estaba. El verbo estaba, el Logos, Jesucristo, estaba con el Padre. Vemos una diferencia tremenda ahí, ¿cierto? Pero la tercera cláusula dice y el verbo era. Y ahí encierra toda la teología y nos dice que sí, ese ser humano que vino, Jesucristo hace 2000 años, tomó carne humana. Pues. Y lo último, que para explicar y responder esa pregunta, es que yo les puedo decir a cada uno de ustedes de que de Dios, esta coexistencia, esta existencia eterna de Dios es una revelación. ¿Qué significa eso? Revelar es quitar el velo, ¿cierto? Para que podamos ver. Entonces, la única persona que te puede dar esa corazón en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, y puedas vivir y entender quién es Jesucristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, Dios mismo que te lo tiene que revelar. Ahora, ¿lo ha revelado por la palabra escrita? Claro que sí, pero yo estoy hablando del entendimiento, de hacer esa palabra viva, de yo poder entenderla espiritualmente y también mentalmente, actualmente. Todas las doctrinas de la palabra de Dios se tienen que revelar a mi vida. Por eso usted está aquí en esto. ¿Me entiende? Yo aquí puedo explicarle algo, pero si el Espíritu Santo no actúa en usted, no usa nada. No va a poder comprender estas cosas porque la palabra de Dios son cosas espirituales, son cosas que son reveladas por el Espíritu. Romanos 8 creo que es. Dios revela las cosas por el Espíritu. Nosotros conectarnos con Dios por el Espíritu, como dice Juan 4. Cuando lleguemos a Juan 4, vamos a hablar de la samaritana y se van a dar cuenta qué significa la regeneración, junto con Juan 3, Jesús y Nicodemo, y Juan 4, la samaritana. ¿Por qué Jesucristo habló de este renacer? Y tiene que ver con lo que estamos hablando. De hecho, suena duro lo que le voy a decir, pero si usted no es regenerado espiritualmente, si Dios no lo ha convertido mismo, usted no va a entender la Biblia. Simplemente es así. Dios tiene que darle de su espíritu a usted, prender ese foco que se apagó con el pecado, con Adán, ¿cierto? Porque todos nacemos pecados, para que usted pueda entender la palabra de Dios. Porque es una espiritual. Y tiene que tener ojo con eso. Yo se lo digo como dicen los jóvenes, en buena. Se lo digo en buena, porque si han pasado... De hecho, hermano, yo esto lo digo con pena. Hay hermanos que llevan
15, 20, 30 años en el Evangelio y no saben que Jesús es Dios, no saben que Jesús es el Creador. Ven al Hijo subyugado al Padre, lo ven como un personaje histórico. Me vida a Jesucristo, pero ¿quién es Jesucristo? Él mora en tu vida, Él ha cambiado tu vida, y esta gente vive una religión. No conocen a Jesucristo. Y ahí podemos ver ese texto que Jesucristo dice en el día final, ¿cierto? En el día de Dios, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad en los cielos. ¿Cierto? Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, hicimos esto, fuimos a la iglesia, entregamos tratados, predicamos, hicimos esto, pero déjeme decirle que en la carne también se puede hacer, sin el Espíritu Santo. La carne es muy consagrada, la carne es muy religiosa. De hecho, la religión es el mental de Satanás para engañar a la gente. Y esto es una verdad cruda que hay que decirlo, que yo muchas veces en mis redes sociales lo digo, hay gente espiritualmente en la iglesia. Y llevan 30 años en el Evangelio y no conocen a Cristo, no conocen al Padre, no tienen revelación del Espíritu, no conocen a Jesucristo revelado en la Biblia, no tienen esa comunión viva, porque la comunión del Espíritu Santo es una comunión viva, una comunión con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo. No tienen hambre de la palabra, no tienen hambre de crecer. Esas personas, como dice Macro, es muy duro en esto. Un ateo pagano que está en la India adorando demonios no es peor que un religioso que está 30 años sentado en corbata. Así de duro es. Porque las personas necesitamos nacer de nuevo, tener ese encuentro personal con el Hijo de Dios. Es el único que puede encender esa mecha, ese foco, esa ampolleta que se rompió con Adán en el pecado original, como dicen los católicos, en Génesis. Y yo creo que así podía responder esa pregunta, hermano, del Dios Trino. Pero Dios es uno, a la vez es tres, se comporta o se transmite o se revela en tres formas, ¿cierto? Y este mal entendimiento de la Trinidad ha llevado a lo largo de la historia de que existan muchas herejías, muchas iglesias que hablan falsedades. Ya ha visto ahí en las noticias usted o en las redes sociales los Solo Jesús o la iglesia de la Luz del Mundo en México, que ellos son unicitarios, ellos creen que Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. La unicidad dice eso, que Dios es... Claro, toman Deuteronomio 6.4, claro, Dios es uno, pero Él tiene la capacidad de ponerse una máscara y es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no lo dice la Biblia, sino que son tres distintos, pero son la misma esencia, son el mismo Dios, son solo uno. ¿Alguna otra pregunta para terminar? Es la hora. ¿No? Ya. Entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer una oración y vamos a terminar. Termino con lo siguiente, o lo último. Hazte baño. Lo primero les voy a pedir que si pueden activar su cámara para sacar una fotito, por favor.